Checas sin complejos, cuyo autor es César Alcalá, y hoy César Alcalá está con nosotros. Muy buenas tardes, César, ¿cómo estás? Buenas tardes, Humberto. Bien, gracias por invitarme. Oye, César, ¿tú crees que la aparición de un libro de las checas en estos momentos es realmente necesario? ¿O, sin embargo, hay parte de la sociedad, o sí, parte de la sociedad que pensará que es simplemente, bueno, pues intentar meter cizaña en el mundo? No, yo creo que son necesarios estos libros en estos momentos. Siempre son necesarios, ¿no? Pero más ahora que se ha vuelto otra vez con la ley de la memoria histórica, ¿no? Ya no tuvimos bastante con la primera de Rodríguez Zapatero y luego ahora pues están intentando aprobar una nueva que ya la tienen medio preparada con el simple hecho aquel de rememorar la guerra civil y rememorar solamente la parte que les toca a ellos, olvidando la otra parte, que son todos los grandes olvidados de la guerra civil española, aunque ellos digan que hubieron 40 años durante el franquismo que se podían haber, que bueno, que ellos ya fueron homenajeados en aquella época, la cual cosa no es verdad. Pues bueno, ellos siguen con el guerra civilismo y siguen intentando, pues, no sé, pues ganar una guerra que perdieron, si es que alguien ganó o perdió la guerra, o intentando reivindicar unas cosas para tapar otras carencias que tienen hoy en día ellos políticamente hablando. Oye, yo me imagino que tú como autor de este libro estarás más enterado que mucha gente sobre efectivamente en qué consiste esta vuelta de tuerca a la Ley de Memoria Histórica de Zapatero. Y tengo entendido que no solamente pretende rememorar una parte de la historia, sino que además pretenden condenar por ley a los que son seguidores de la otra parte, ya no sea como forofo, sino simplemente como historiador, como es tu caso, incluso cometiendo delitos contra la historia de España, ¿no? Sí, la verdad es que quieren cortar las alas a la libertad de expresión y a la libertad de poder escribir y poder dar a conocer lo que realmente pasó, ¿no? Yo creo que esto son ganas de rizar el rizo, ¿no? Porque claro, aquí solamente importa o solamente es verdad o solamente se puede publicar aquello que a nosotros nos gusta, lo que a nosotros no nos gusta o que, por decirlo de una manera así, que no es políticamente correcto para ellos, pues no se puede publicar y se tiene que condenar al, pues al mensajero, en este caso el escritor, el historiador o el periodista o cualquier otra persona que se atreva a... ¿No? Y Y el el lector lector también, claro. también, que tiene derecho a decidir dónde y cómo Exactamente, sí, estás informarse, ¿no? condenando a una parte de la población, ¿no? En ciertas partes estás haciendo, digamos, las dos Españas que ya decía en su época Antonio Machado, están intentando volverla a hacer, ¿no? Efectivamente. Bueno, ya metiéndonos con el libro de Checas sin complejos, que como digo, y por lo que cuentas tú también, César, creo que es un libro necesario. Incluso habría que poner el titular, ¿no? Una fajilla en el libro que diga cómpralo antes Sí, de que lo prohíban, porque por lo que nos estás contando es posible que sea de los libros que haya que tener debajo de la loseta de la cocina para que no te metan en la cárcel, ¿no? Eh, el libro tiene una serie de capítulos en las que, por ejemplo, se recoge en las ciudades más importantes de España donde hubo checas, que fueron Madrid, Barcelona, Comunidad de Valencia. No sé si hubo en otros sitios no, más checas. Eh, También se habla ahí, en el libro, hablas de las milicias populares, que me imagino que eran los ejecutores, pero sobre todo, antes de entender quién y dónde, tendríamos que preguntar el por qué. ¿Cuál es el espíritu de las el checas? espíritu de la checa no deja de ser la represión en en todos los condicionantes que pueda tener la palabra, ¿no? Es decir, pero aquí, gracias o por desgracia, por el comunismo, es decir, las checas ya existían o se inventaron en el momento de la Unión Soviética del año 1914 y entonces portaron aquí durante la Guerra Civil. Hay que tener en cuenta que como que aquí en España somos un país que es muy innovador en muchísimas cosas, se llegaron a las checas llegaron a ser muchísimo mejores que las que habían creado los soviéticos, es decir,
inventamos checas o inventamos torturas dentro de las checas que no existían ni que las habían pensado, ¿no? Y entonces no deja de ser en un momento determinado, pues un medio de reprimir lo que estábamos diciendo ahora, ¿no? Al bando contrario, es decir, todos aquellos que no pensaban igual que los anarcosindicalistas o que no pensaban igual que los comunistas o estaban en contra del Frente Popular o no tenían el mismo pensamiento del Frente Popular, es decir, católicos de derechas, personas que tenían un estatus social, que iban a misa, etcétera, pues todos estos pues no tenían derecho a existir o no tenían derecho a la vida y según ellos y claro, evidentemente, pues se tuvo que acabar con la vida de todas estas personas. ¿Cómo hacerlo? Pues a través de la represión y a través de las checas. Y esa fue la cruda realidad que vivió España en la retaguardia, sobre todo en la Comunidad Valenciana, que hay que tener en cuenta de que estas tres comunidades es donde se alojó, digamos, el gobierno de la República. Primero en Madrid, luego en la Comunidad Valenciana y luego en Barcelona. Es decir, la ruta que hace el gobierno republicano es la misma ruta que hacen las checas y por eso no hay checas en el resto de España. Hay barcos flotantes que servían como prisiones en un momento determinado y que también ahí dentro también se torturaba, porque a ver, lo de la tortura ya iba en el ADN de estas personas, es decir, tenían que torturar porque les gustaba. De hecho, le dedicas un capítulo especial a los barcos prisión, y que no es un capítulo corto, es un capítulo que tiene pues bastante Sí, enjundia. Pasamos del espíritu de las checas a los ejecutores, que eran las milicias populares, ¿no? Pero las milicias populares actuaban con absoluta libertad salvaje como esta, con la condescendencia total de los políticos, ¿no? sí, es que no un tipo de represión de alguna manera política contra los que llevaban checas. Es decir, también es cierto que algunos de ellos, algunos dirigentes como Ángel Galarza, por ejemplo, tuvieron su propia checa en Madrid. Es decir, era una cosa que era normal. Y los partidos políticos, es decir, tanto el Partido Comunista como la CNT, la UGT, el PSUC, Esquerra Republicana, el Partido Nacionalista, o sea, todos los partidos que estuvieron en aquel momento al lado de lo que le llamamos el Frente Popular, tuvieron su propia checa, con lo cual no podían condenar lo que pasaba en las checas porque ellos mismos formaban parte de las checas. Y las personas que formaban parte de las milicias populares o las patrullas de control en este caso, también eran miembros o tenían el carnet de estos partidos políticos, con lo cual, claro, evidentemente era muy difícil de que hubiera una represión gubernamental contra ellos mismos, porque entonces esto ya hubiera sido el caos. Pero entonces podríamos decir o podríamos concluir que los políticos lo permitían para no mancharse las manos, es decir, para que el trabajo sucio lo hicieran gente que intuyo que no tengo seguridad absoluta de que estas milicias populares pues eran gente muy ignorante, muchos de ellos analfabetos, con la cabeza y el corazón cargado de odio, ¿no? La inmensa mayoría tenían esta característica que dice, sí, que eran analfabetos, es decir, muchos de ellos eran unos reprimidos en el sentido de que una de las primeras cosas que hicieron más de uno, hay muchas checas, por ejemplo, que fueron pisos incautados a personas de la burguesía o a personas que eran ricas y ellos se instalaban ahí y vivían como auténticos marajás, imitando los señores burgueses, el marqués o la condesa o el título nobiliario que tuviera la persona o el rango social que tuviera la persona, imitándolo, incluso hacían la parodia de que algunos de sus propios miembros de la patrulla les hacían de sirvientes, es decir, en el fondo a ellos les hubiera gustado pues ser el marqués de lo que fuera, tener ese piso y tener todas aquellas riquezas, por decirlo de alguna manera, que tenía ese personaje y poder vivir tal y como vivían ellos. O sea, esto demuestra una parte de la ignorancia y de las ganas de tener una vida que ellos no tenían, ¿no? Bueno, eso hoy lo vemos también en algunos comunistas de España, ¿no? De día de Sí, hoy, ¿no? y no vamos a poner ejemplos, pero sí. No vamos a poner ejemplos, pero sé que eso ocurre también en España, ¿no?
Además es que no es este programa, pues no, el tema no es político, es de libros y autores, ¿no? Hay otro capítulo que va, bueno, dos capítulos, uno que va pegado al otro, una continuación del otro, uno que es las torturas del SIM y la psicología represora anarquista y del SIM. ¿Qué es el SIM? ¿Y qué eran estas torturas? A ver, hay que dividirlo en dos partes, sobre todo en lo que es Cataluña, ¿no? Y también y también en Madrid. Porque en Valencia como que las checas fueron posteriores a la marcha del gobierno republicano. En Valencia ya entró directamente el SIM. El SIM era el Servicio de Información Militar. ¿Eso qué significaba? Pues que eran unas personas que estaban dirigidas por el gobierno, sobre todo el comunista, eran comunistas, que estaban buscando principalmente miembros de la quinta columna y miembros y personas de aquellas que pudieran estar elaborando o tramando cualquier golpe de Estado, cualquier historia rara en contra del gobierno de la República. Anteriormente a estos hubieron digamos, los chequistas sueltos, que eran los anarcosindicalistas que estábamos hablando antes, que estos actuaban por libre. Todo acabó en mayo de 1937, cuando se intentó, entre comillas, siempre tenemos que poner, que hubiera un poco de sensatez, si se puede hablar de sensatez, por eso las comillas, sí, dentro de lo que es la represión, ¿no? Es decir, desde el 18 de julio de 1936 hasta mayo del 37 fueron muy por libres. Se mataba porque se tenía que matar y no importaba absolutamente nada. Es decir, Bonaventura Durruti aquí en Cataluña, él dijo que para hacer una revolución lo único que necesitaba era una fosa en un cementerio para ir rellenando. Todo lo demás no le importaba, o sea, no le importaba nada las personas, ni lo que podían ser, ni lo que podían significar. Lo único que a él le interesaba es que eran contrarios a su pensamiento anarquista, con lo cual ya se merecían la muerte. A partir de mayo de 1937 cambió un poco la filosofía y entonces, claro, evidentemente cambió la filosofía teniendo en cuenta de que ya habían asesinado a un 80% de la población que había en la retaguardia, es decir, ya casi no había nadie a quien poder matar o torturar, porque ya se habían cargado a miles de sacerdotes, a miles de personas civiles, o sea, ya casi no había nadie. Claro, los únicos que quedaban, estos eran los que ellos les tenían más miedo, sobre todo el SIM, porque si se habían quedado, quería decir que posiblemente estaban conspirando contra el gobierno y con la quinta columna, ¿no? Con lo cual ahí se empezaron a aplicar técnicas de tortura. Ellos no querían la muerte por la muerte, a diferencia de lo que pasó de julio del 36 a mayo del 37, sino que ellos aplicaron métodos de tortura para saber la verdad o para que la pobre persona se inventara la verdad, porque muchas veces hubieron casos que han quedado reflejados de que hubieron personas a las que torturaron que firmaron documentos en los cuales nombraban amigos suyos que ellos sabían que estaban muertos, pero estas personas ya estaban contentas con tener unos nombres, aunque ellos no lo sabían, pero los otros sí que sabían que estaban muertos. Es decir, habían conseguido su propósito, que su propósito era, pues que ya tenemos más gente que sabemos que sí, que están en contra nuestra y que están tramando alguna cosa dentro de la quinta columna y que bueno, que vamos a ir a por ellos, ¿no? Es decir, también fue un poco surrealista todos estos métodos de tortura del SIM, ¿no? Porque es que no tenía ni pies ni cabeza. Bueno, pues ya hemos visto que a través de las checas se controla, bueno, se atemoriza, mejor dicho, a la población civil, se controla a los militares posibles, o afines militares, ya sean por política o por cargo, y ahora pues también pretenden someter
y controlar a la Iglesia, que es un capítulo específicamente titulado así, someter y controlar a Ujú. la Iglesia. Sí, es que, claro, a ver, ya lo dijo, creo que fue o Lenin o Stalin, que la iglesia era el opio del pueblo, ¿no? Y entonces, claro, no les podían dar opio al pueblo, porque ya estaban lo suficientemente algunos drogados con el poder que nunca hubieran pensado que hubieran podido tener, que solamente les faltaba que estar un poco más drogados, ¿no? Entonces, claro, la iglesia era un gran estorbo. Evidentemente era un gran estorbo por muchas cosas. Se inventaron muchísimas cosas en aquellos tiempos. Hay fotografías que aún corren y muchas veces corren por internet y hay aún discusiones que se ven a curas desde campanarios o desde otros sitios disparando con pistolas. O sea, estos fueron ellos mismos que montaron todo este marketing en contra de la iglesia para ponerla incluso más en contra de la gente, ¿no? Lo primero que hicieron en cualquier revolución aquí en España, parece que esto ya sea pues el marchamo que tienen los españoles cuando se revolucionan es quemar las iglesias, es decir, quemaron todas las iglesias, persiguieron a los curas, más que nada porque se pensaban, evidentemente, dentro de la incultura esta generalizada que hay, como que muchas de las obras están escritas en latín y no las entienden, de que, bueno, que la iglesia era multimillonaria, que había grandes tesoros escondidos y que, bueno, acabar con ellos era lo normal porque habían expoliado al pueblo español. Evidentemente todo esto era una gran mentira y era una gran estrategia de marketing que crearon. ¿Cómo hacerlo? Pues primeramente persiguiéndolos sin parar y segundo, pues diciendo que eran muy malos con esto que he dicho antes de disfrazar a anarquistas o a comunistas de curas, ponerlos arriba de todo un campanario y disparar contra ellos. Evidentemente se quedaron solos y por desgracia la iglesia se quedó sola en este sentido, aunque en la zona nacional eh, siguió la cosa, pero en zona republicana se quedaron completamente solos sin la protección de nadie, porque si los protegías, corrías la misma suerte que ellos y, y así terminaron miles de sacerdotes y de monjas pues muertos en cementerios o en descampados o en las puertas de una iglesia o en cualquier otro sitio, ¿no? Bueno, y todavía mucho más perverso, irreverente y que trasciende además ya a la simple muerte es la cantidad en monasterios y en cementerios de monasterios, la cantidad de cuerpos de monjas y sacerdotes que fueron sacados de las tumbas y expuestos en las calles como si fuesen, pues no lo sé, trofeos de caza y souvenirs Sí, sí, de turistas, ¿no? eso Pero, fue también muy dramático. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, esto sí que me lo explicó una monja hace bastantes años, que había el, el ritual, por decirlo de alguna manera, de que cuando una monja moría la enterraban en el mismo nicho que las anteriores, pero a las anteriores las depositaban dentro de unas cajas más pequeñas, los restos que quedaban, y seguían enterradas ahí dentro, ¿no? Pues claro, sí, lo que se llaman reducciones. exacto, Eso se pero llaman no, pero reducciones de cuerpos, la sí. tradición popular de la gente decía que, claro, cuando abrían las tumbas estas y veían a la monja con toda una serie de cajitas ahí, decían que, claro, estos eran los abortos que ellas habían tenido, que las habían enterrado con ellos. Esto me lo explicó a mí una monja, Ah, con lo cual, claro, claro, sí, es decir, es aquello del marketing que tiene este que ya estaba diciendo yo, ¿no? De hablar mal y de la ignorancia de saber la realidad de lo que está pasando o de la realidad de una tradición o de unas maneras de actuar, ¿no? pues hacia final del libro, ya en los cuatro últimos capítulos, es curioso que trates este tema y además creo que es hasta sano desde el punto de vista de la salud histórica, porque en estos últimos años que se han empeñado tanto las revoluciones comunistas democráticas en convertir al Valle de los Caídos en el gran icono de,
bueno, pues no lo sé si de revancha o de qué, pero diciendo la cantidad de gente que murió allí para, para construir el barrio de los Caídos, el Valle de los Caídos. Es curioso porque en estos últimos 4 capítulos tratas los siguientes temas: los campos de trabajo del SIM, servicio de colonias penitenciarias, testimonios de la represión, que es gente que habló y que estuvo en ellos, y por fin la represión, guerra civil y franquismo. En el caso de los campos de trabajo y de las colonias penitenciarias, ¿en dónde estaban ubicadas? ¿Qué ocurría en aquellos campos? ¿A qué se dedicaban? ¿En qué trabajaban los prisioneros que estaban en estos lugares? Pues no trabajaban en nada. Es una manera de resumirlo. Es decir, sí que trabajaban, les hacían cavar zanjas o coger una leña y dejarla completamente llana. No trabajaban, es decir, no tenían trabajo para ellos. La única cosa que hacían es llevarlos allí, esclavizarlos durante 24 horas al día, los 365 días del año, darles muy poca comida y, bueno, pues como algún testimonio que yo pongo en el libro, no hacían nada más. O sea, se levantaban muy pronto, les daban un chusco de pan y un poco de agua, un pico y una pala, y acabar durante todo el día pues en una zona que por ahí nunca pasó un militar. No hubo ningún enfrentamiento bélico ni nada. O sea, la única cosa es distraerlos en vez de tenerlos dentro de un barracón y estar ahí pues tumbados, pues los tenían esclavizados, pues, por el simple hecho de que alguna cosa tenían que hacer. Por tenerles en activo, pero haciendo Exacto, sí. trabajos que realmente no servían para Exacto, nada, sí, vamos. para O tener sea, ese era movimiento y tenerles en para decir que, movimiento, bueno, vamos, ¿no? que sí, no os preocupéis, que ahora viene el enemigo, vamos a tener que acabar todas estas zanjas para protegernos del enemigo. Y el enemigo no pasaba por ahí ni queriendo, porque tampoco no era una zona de aquellas conflictivas, por decirlo de alguna manera. Pues vienen ya los 2 últimos capítulos, que son pues testimonios de la represión. Ya nos has hecho una pequeña reseña en referencia a los campos de trabajo. Pero ¿qué otros testimonios nos encontramos? ¿De qué tipo de gente nos encontramos en tu libro? Hay testimonios muy variados. La única cosa que sí que hay, que todos ellos tienen un hilo común, ¿no? Que es que la mayoría son cartas que a mí me entregaron los familiares o amigos, en los cuales el hilo conductor es que perdonaron siempre a sus ejecutores. Este es el hilo conductor que tienen todos, porque muchos murieron delante de un pelotón de fusilamiento, otros fueron encarcelados y nunca más se les encontró porque, por ejemplo, hay uno de ellos, es el caso de uno que lo dieron de comer a los cerdos, que esta también era una práctica que se hacía en la Checa de San Elías de Barcelona. Pero todos tienen el componente este de que perdonaron a sus verdugos. Y bueno, yo creo que esto es una de las grandezas que tenemos que sacar en conclusión de toda esta represión que hubo en España durante la Guerra Civil, ¿no? Que la gran mayoría de ellos, y esto hay testimonios que mucha gente puede conocer, perdonaron a sus verdugos y yo creo que esta es la grandeza, ¿no? Pues casi ya para terminar, porque nos quedan nada, 3 minutos, por así decirlo, vamos. A mí me gustaría que tú me dijeses, tú que estás metido y que has estudiado y por lo tanto me imagino que habrás visto también un poco la opinión contraria, ¿no?, a las checas, la parte, los herederos del comunismo y del socialismo y de los anarquistas que estuvieron participando directamente de todas estas barbaridades, ¿ellos lo justifican de alguna manera? Claro, evidentemente lo tienen que justificar. No tienen otra cosa que hacer. No, lo que pasa es que también ten en cuenta una cosa. Por ejemplo, hasta mayo de 1937 hicieron de las suyas. Pero en el momento que se dio la vuelta a la tortilla y el comunismo fue el que imperó en España, huyeron todos. O sea, aquí casi no quedaron anarquistas, por no decir que no quedó ni uno. Todos se fueron a Francia, porque tenían miedo de la represión que les podían hacer los comunistas. Es decir, ellos sabían que habían hecho mal, o si no sabían que habían hecho mal, tenían miedo de que se descubriera todas las barbaridades que ellos habían hecho, ¿no? Y muchos de ellos murieron en el exilio
y yo creo que no se arrepintieron, porque tienes casos como Escorza del Val o Aurelio Fernández, que estos murieron. Por ejemplo, Escorza del Val, este acabó siendo en Valparaíso, acabó siendo crítico de cine y murió de viejo y sin ningún remordimiento. O sea, yo creo que el remordimiento no lo han tenido nunca. Porque ellos creían que estaban haciendo un bien o que estaban haciendo lo mejor para España y por eso no tenían remordimiento. Pues muy bien, lo tenemos que dejar aquí, César. Muchísimas gracias.